Senadora electa María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted y a todos los compañeros de la mesa en la hora de la verdad y a esa audiencia que tiene usted fiel y firme. Fiel y firme. Senadora, ¿qué es esto del asesinato de líderes sociales? Se cuentan por centenas. Aquí no puede haber colombianos asesinados, digámoslo, por principio y por definición. Aquí el asesinato no puede ser la medida de la actuación política, ni social, ni de ninguna naturaleza. Pero ¿quiénes son los líderes muertos y quién los mata? Claro, doctor Londoño. Para poder entender la coyuntura de ahora y toda la comunicación que se desprende de lo que sucede en esta realidad en los territorios de Colombia, uno tiene siempre que hacer uso de la historia precisamente que ha marcado la tragedia de la violencia en Colombia. Esto no está desprendido ni es nuevo. A mí lo que de verdad me da tristeza es que sea una sociedad que sigue todavía siendo espectadora de situaciones y escuchando una narrativa que no es cierta, pero además dejándose llevar por unos medios de comunicación que ni siquiera tienen el sentido de buscarle el contenido real a las cosas. Los medios de comunicación son los grandes responsables de la desinformación y de la creación de falsas premisas, y le voy a explicar por qué. Si aquí hubiera sinceridad dentro de la misma sociedad y las instituciones que deberían representar a esta sociedad, nosotros deberíamos entender que el fenómeno del narcotráfico ha sido la variable interviniente más importante y más depredadora dentro del desarrollo socioeconómico de este país. Es una variable que viene y que todo lo que produce como efecto es exactamente contrario a lo que se creería de lo que produce un negocio altamente rentable, que es prosperidad. Claro, la produce para algunos, pero lo que trae es una violencia indiscriminada. Y si usted lo recuerda, desde los años 80, cuando la guerra de carteles, cuando salen figuras como Pablo Escobar, como se extiende después el cartel del Norte del Valle, los Rodríguez Orejuela, el cartel de Cali, toda esta espiral, si uno tuviera la sistematicidad y el juicio de tomar etapa por etapa, uno empieza a entender el por qué las cosas suceden dentro de estos fenómenos de violencia generalizada. En esa época todos nos aterrorizábamos de los carros bomba que ponía Pablo Escobar, de que secuestró, llegó hasta el extremo de secuestrar figuras políticas o públicas para poder tener un reconocimiento de su capacidad destructiva, y así poco a poco, pero no nos olvidemos que también estaba la colita de todos los movimientos ilegales de izquierda. Estaba el ELN, el EPL y las FARC, que todos pertenecen al Partido Comunista. Que la gente tiene que entender que el cerebro ideológico es el mismo. La estela de muerte que ellos producen por etapas es lo que en un momento dado pasó en la historia cuando viene el acuerdo de paz y surge a la vida política la Unión Patriótica como el brazo político de las FARC. Entonces aquí viene una ola de muerte, pero la narrativa vuelve y revuelve todas las muertes en un solo círculo y vuelve y señala al Estado como el Estado genocida, aniquilador, paramilitar, lo que no es cierto. En la UP se les están olvidando detalles fundamentales como se nos están olvidando ahora analizarlos. En esa época también había motivación, había narcotráfico, y en esa época a los miembros de la UP no los mataron agentes del Estado. Ahí hubo muchos autores de muertes que fueron las mismas FARC o el mismo ELN, y yo recuerdo las sentencias judiciales cuando trabajamos en la Fiscalía, que se creó un equipo especial para los crímenes de la UP. Tampoco fue el volumen de muertos que hubo, pero ya con el que hubo, que la Fiscalía creo que llegó a clasificar 500 algo, era una monstruosidad. Pero igual, paralelamente, se dio el vínculo de miembros de la UP-FARC
con los asesinatos y las masacres de los miembros desmovilizados del EPL, Ejército Popular de Liberación, que se llamaban Esperanza, Paz y Libertad. Usted recordará, doctor Londoño, la masacre de la Chinita, como otras muchas. En la Chinita hubo 36 muertos. Y los testimonios que yo obtuve en mis manos, porque nosotros desarchivamos esos expedientes que eran montones de cajas, era impresionante los testimonios de cómo los alcaldes, miembros de la UP, habían participado como autores intelectuales, habían promovido la muerte de Esperanza, Paz y Libertad por considerarlos traidores. La masacre de Osaka, los cunas, el camión bomba, en fin, toda esta espiral de violencia entre los mismos comunistas, porque no se puede decir que esos de Esperanza, Paz y Libertad los mataron los agentes del Estado. Es tan complejo el fenómeno de violencia que por eso es difícil de entender, pero es capitalizado por toda esta propaganda de comunicación de la extrema izquierda, que es la que nos tiene hoy como si nosotros los demócratas fuéramos los asesinos. Y aterrizo desde esta época que le estoy hablando a hoy. El acuerdo de paz cometió todos los errores. Yo diría que con la complicidad de muchos que se sirvieron del gobierno para robar o para tener poder o para cualquier cosa, de todos esos que se arrodillaron y se quedaron callados, o con la amanuencia o el aplauso de socios de los negocios, como lo hacen las FARC y sus socios internacionales y el señor Santiago y toda esta gente que ellos contrataron. ¿Por qué? Porque usted no diseña un acuerdo de paz sobre una plataforma donde la variable interviniente más importante en la historia de violencia en Colombia, que es el narcotráfico, lo convierte en delito político para exonerarlos a todos. Lo deja impune, pero además señala que no puede combatir porque el glifosato es gravísimo y es peligrosísimo. La coca seguramente es simplemente una droga naturista, una planta naturista, y que no depreda los bosques, ni las fuentes de agua, ni genera toda esta clase de adicciones que destruyen la vida humana, ni destruye la vida de los niños y los jóvenes, porque uno ya cuando es grande, uno ya viejo, ya uno no se vuelve vicioso. Eso es todo para destruir esa juventud y esa generación que es la que construye país. ¿Cómo es posible que diseñaran un acuerdo de paz teniendo que pedir permiso para erradicar? Y como la maldad está allí, construyeron toda una clase de organización cocalera bajo el disfraz y la fachada de que son pobres campesinos que no tienen otro medio de subsistencia. Yo recuerdo, doctor Londoño, una de mis mentoras, que era una mujer fantástica, que se llamaba Marfa Convarista, que ella murió de cáncer muy joven. Ella era antropóloga que hacía observación participante, pero una antropóloga fantástica. Ella me decía, María Fernanda, le hablo de hace 20 años, en todas las zonas donde impera la coca, no existe una sola característica de mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas. Ni siquiera el campesino cambia la cama donde duerme, que generalmente no es una cama, es en el suelo, ni siquiera el ingreso que recibe redunda en el mejoramiento básico de su alimentación, de su calidad de vida elemental. Lo que hace es destruir, porque genera una distorsión de precios de todos los productos. Usted sabe que cuando hay narcotráfico es como cuando encuentran una mina o cuando encuentran petróleo, que viene todo este fenómeno de inflación de productos, pero además se acerca la prostitución, el desastre, las enfermedades venéreas, el SIDA en sectores campesinos que jamás hubiera pensado uno que la enfermedad, que tiene más connotación urbana, pueda entrar a ser rural. Entonces, si usted discrimina, ¿en qué ha beneficiado a esas familias estar inmersas en esos cultivos de la coca? Es como si fuera un cultivo diabólico, pero nos venden la idea de que no hay otra forma de supervivencia. Toda esa mentalidad maligna es lo que estamos recogiendo hoy. Por eso cuando uno analiza las muertes del Atlántico, Antioquia, Chocó, Cauca,
Bolívar, se da cuenta de cómo ideológicamente hay quienes capitalizan estos hechos de manera impúdica, como si fuera la sistematicidad de crímenes que cometemos los que no matamos a nadie contra aquellos que se creen los adalides de la moral, porque esa es parte de su distorsión psíquica. Se ocultan los móviles relacionados con el narcotráfico, porque esta es la consecuencia del tal posconflicto manejado con una plataforma donde se construyó un acuerdo de paz antinatura que va en contra de los principios de la vida. Cuando usted construye procesos de paz que destruyen la vida, lo único que recoge es muerte. Usted cosecha muerte. Cuando vemos cómo la izquierda capitaliza esto, vemos cómo la narrativa convierte todos los móviles de las muertes como si fueran por militancia política o con un componente ideológico, pero todo esto lo hacen única y exclusivamente porque ellos tienen una capacidad gigantesca de usar el lenguaje como arma estratégica de guerra a largo plazo. Ellos construyen en la mentalidad de las personas, con el aplauso de los medios de comunicación, que parece que no tuvieran ni idea de lo que ha pasado en este país porque se quedan en los titulares mentirosos, realidades paralelas, distorsiones de la realidad y terminan controlando la interpretación de esa realidad. Por eso usted ve a este señor de la Colombia humana, que alguien me dijo, esa no es la Colombia humana, esa es la Colombia de lesa humanidad, porque ese señor no ha pagado un día de cárcel por sus crímenes. El señor dice, la secta quiere llegar al unanimismo a través del exterminio, como lo hicieron con la UP. Ese es el uso del lenguaje para la guerra, para la anarquía y para la destrucción. ¿Quién es la secta? ¿Nosotros, los demócratas? Estamos exterminándolos a ellos, desde que llegó el uribismo al poder. Eso se llama imaginario psicópata, porque ellos están controlados por psicópatas, su conducta es psicopática, y alrededor tienen un montón de histéricos que terminan también siendo los que movilizan a las masas creyéndose que están masacrando al pueblo de la Colombia humana. Y si vemos desde hace cuánto están las muertes, son exactamente hace 3 años que viene esta espiral de muerte. Pero también sería importante, doctor Londoño, analizar cuántos de esos asesinados lo han sido por entrar a programas de sustitución de cultivos, porque eso es lo más kafkiano que yo he visto. Generamos un acuerdo de paz que para salvar vidas, como dice Juan Manuel Santos, para salvar vidas. Sí, vamos a salvar muchas vidas, como hemos sembrado el fenómeno de la violencia generalizada a través de promover el narcotráfico como delito político, convertirlo en impune y permitir todos los cultivos que hoy superan las 200.000 hectáreas, y como usted lo decía hace un rato, todas esas remesas son productos de lo mismo. El lavado de activos es producto de los excesos que produce esa liquidez descomunal que termina distorsionando todos los indicadores económicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en cada zona? ¿Qué dice la fuerza pública? ¿Dónde está la inteligencia del Estado para actuar? Acá hay perfiles de distintos líderes sociales. Uno no puede meterlos a todos en el mismo costal. Aquí hay líderes que están siendo instrumentalizados ideológicamente, y eso lo hemos vivido muchas veces, y usted lo recordará, cuando Manuel Goya y Graciano Blandón, que eran líderes naturales, líderes de su comunidad, fueron rotulados por organizaciones de extrema izquierda como paramilitares y fueron asesinados por las FARC, pero ellos se enfrentaban a otros líderes sociales, entre comillas, que lo que hacían era servirle a intereses de grupos ilegales. Y la mezcla es tan grande que llega un momento en que uno no sabe quién es quién ni quién trabaja para quién. Por eso cuando usted ve las noticias hoy, cuando ya termina la noticia, después de salir la mentira y de darse la vuelta, entonces ve los casos de la señora Ana María Cortés, que el hijo parece que está en el Plan del Golfo, entonces hay disputas territoriales. Está el caso de Luis Barrios también,
que denunció el microtráfico en su región y lo mataron, pero los muertos terminan siendo capitalizados por quien hoy quiere anarquizar este país. Entonces entendamos que la única forma de combatir esto es combatiendo el narcotráfico, recogiendo el mapa de Colombia en los corredores históricos, porque recuerde, doctor Londoño, el problema siempre ha sido el control territorial. Con control territorial viene el control poblacional. Los corredores estratégicos existen desde muchísimos años atrás porque han sido estudiados por el Partido Comunista desde las invasiones de tierra iniciales. No es gratuito las invasiones que existieron en la época de los 60, 70 y después cómo se reactivan del 87 al 94. Eso sí es sistemático, pero acá la inteligencia del Estado y los tan inteligentes violentólogos, pasólogos, con toda esa cantidad de nombres que le fascinan a los sociólogos, ¿no? Y filósofos de la violencia y todo lo que entienden y no entienden y terminan enredándolo todo, son temas elementales. La tierra siempre ha estado en los conflictos, en los campos de batalla. Entonces no nos dejemos seguir llevando por la histeria de quienes quieren convertir todas estas vidas sacrificadas en un paradigma para hacer política en contra de quienes no hemos secuestrado a nadie, no hemos asesinado a nadie y nos sometemos a las reglas de juego del Estado democrático. Excelente presentación de María Fernanda Cabal, que arranca del punto crucial de todo este conflicto. Esto se llama cocaína, esto es narcotráfico. Mientras el narcotráfico existe, porque existe la cocaína, vamos a tener violencia, vamos a tener muerte, vamos a tener desplazamientos, de lo que tampoco se habla, vamos a tener líderes sacrificados de un lado o del otro. Ningún colombiano puede ser muerto, ninguno. Cada muerte es una tragedia para el corazón de Colombia. Pero ¿por qué los están matando? Todo esto proviene de una misma fuente, de un mismo origen, lo que llaman la etiología criminal. Los criminalistas tienen una fuente básica, esa etiología depende del narcotráfico y del narcotráfico cada vez más expandido, cada vez más fortalecido, porque el señor Santos le entregó el país a los narcotraficantes. Así diga que es una oposición como impiadosa y mentirosa, pero además de impiadosa, incisiva, claro, somos incisivos, para penetrar en la raíz de los acontecimientos. El narcotráfico es la causa primera y fundamental de toda esta tragedia. Por eso, María Fernanda, y esto no se cuenta, cuando el presidente Uribe combatió con éxito el narcotráfico, la violencia se redujo a unos niveles nunca deseados, pero a unos niveles tan distintos de los que estamos padeciendo hoy. Esa es la verdad. ¿Por qué no se hace una comparación de la época de Uribe con la época de Santos? A ver cuál es la diferencia y cuál es la razón de esa diferencia. Y en la época de Uribe había una causa y era que se combatía el narcotráfico, los narcotraficantes estaban en fuga, las siembras se habían reducido a menos de 50.000 hectáreas, hubiera podido ser todavía mucho menos, a los bandidos los extraditaban, a los bandidos los perseguía la fuerza pública y los reducía la fuerza pública, y ahora los bandidos resulta que no son culpables porque el narcotráfico es conexo con los delitos de rebelión, sedición y asonada, los llamados delitos políticos del Código Penal. No faltaba más. Entonces, ¿quiénes son estos líderes? De todos los lados. Líderes que son víctimas porque se le están oponiendo a los narcotraficantes, porque quieren que su gente no viva esta atrocidad del tráfico de drogas, de la siembra y el tráfico de drogas en su región. Los matan. Y habrá otros que los maten por otras causas, porque estamos en una violencia desatada por una raíz común, la raíz del narcotráfico, que nadie menciona cuando se trata de hacer estos análisis sociológicos tan profundos y tan profundos, decimos con ironía,
tan poco serios para reducir las cosas a que la Colombia humana está siendo muerta por los que nunca matamos a nadie, ni se nos ocurre matar a nadie, ni toleramos que se mate a nadie por ninguna circunstancia. María Fernanda Cabal, en esta batalla tenemos que seguir, la batalla por la verdad, la batalla por la justicia. Viene un nuevo gobierno que no va a declarar la guerra, sino la paz a través del derecho, como decía Emmanuel Kant hace tanto tiempo, hace más de 2 siglos. La paz a través del derecho legítimo, de la fuerza del Estado, de unos jueces que sean imparciales y severos con el delito, venga de donde viniera, y de una fuerza pública que cumpla su deber, que prevenga los delitos y que los reprima cuando ellos se cometan. Senadora María Fernanda Cabal, ¿cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad? Doctor Londoño, pedirle a la gente que en todo este proceso ore, porque tenemos que correr los velos para ver. Vivimos en una espiral de muerte y parece que no quisiéramos ver la verdad, sino el oportunismo de las falsedades. Correr los velos para ver, porque tenemos la oportunidad de construir país 4 años y no podemos caer en toda esta tenaza construida por la extrema izquierda para generar imaginarios que no son ciertos e impedirnos como sociedad salir adelante. Es una oportunidad única, definitiva, histórica de los demócratas y republicanos para defender la vida, para defender la libertad y para oponernos y enfrentar todo este lenguaje distorsionador, tergiversado, malintencionado, que desafortunadamente logra hipnotizar muchas personas y muchas mentes de la juventud.